Bienvenidos chicos a la clase de dominio social en el horario de 9 a 11 a.m. Vamos a analizar las preguntas, vamos a seguir analizando las preguntas. Veamos qué tenemos de preguntas. A ver, pregunta número 1. Las personas que se siguen incorporando, por favor, registren la asistencia en el chat. A ver, la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Nos dice, la encomienda fue una institución que actuó durante la época colonial como parte de la estrategia de control ideológico y de territorios. Consistía en retribuir a un español por sus servicios en la conquista una extensión de terrenos y una cantidad de nativos para que se encargara de asegurar económicamente, nos dice, ojo, económicamente e ideológicamente el cobro de tributos. Miren, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que prácticamente la encomienda, ¿qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para asegurarse económicamente e ideológicamente el cobro de tributos. Eso nos dice de la encomienda. ¿Qué más nos dice? Con base en el texto. Ojo, con base en el texto. Con base en el texto, seleccione los efectos de la institución descrita, nos dice. A ver, ¿cuáles fueron los efectos de la encomienda? Mucho ojo, que en el texto nos decía que servía para asegurar económica e ideológicamente el cobro de tributos o de impuestos, es decir, se está centrando en la parte económica, en el cobro de tributos, en el cobro de impuestos. Ahora nos dice, seleccione los efectos de la institución descrita. ¿Cuáles son los efectos de la encomienda? ¿Cuáles fueron los efectos de la encomienda? Si en el texto nos está prácticamente diciendo que aseguró económicamente e ideológicamente el cobro de tributos, nos dice. Que prácticamente fue creado para eso. A ver, comenten. El concertaje. Comenten sus respuestas, por favor, en el chat. A ver, comenten sus respuestas en el chat. Las personas que se acaban de incorporar, registren la asistencia, por favor. Ya. Los demás comenten sus respuestas en el chat. A ver. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 1? A ver. Aquí todavía se siguen registrando en la lista. A ver. Esperemos que se registren todavía en la lista todos. Listo, ya se registraron en la lista, nos dice. A ver. Ahora sí, chicos, ahora sí vamos con la pregunta. Voy a leer de nuevo, ya, porque se estaban registrando en la lista. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que prácticamente la encomienda fue una institución que actuó durante la época colonial como parte de la estrategia de control ideológico y de territorios. Consistía en retribuir a un español por sus servicios en la conquista, una extensión de tierra y una cantidad de nativos, para que se asegurara económica e ideológicamente el cobro de tributos. Esta es la parte más importante, que nos dice que la encomienda tenía que asegurar económicamente e ideológicamente el cobro de tributos, es decir, el cobro de impuestos. Y con base en el texto seleccione las características de la institución descrita. ¿Cuáles fueron los efectos de la encomienda? Recordemos que la encomienda fue abolida y que después de la encomienda surgieron otros métodos de explotación para asegurar el cobro de tributos. Eso nos está diciendo. Ahora sí, chicos, comenten su respuesta de la pregunta 1. A ver, aquí ya nos están dando la respuesta. El literal B nos dicen. Y es correcto, es el literal B, porque prácticamente la encomienda servía para asegurar el cobro de tributos y de impuestos, pero después la encomienda fue abolida y tuvieron que crear otras instituciones que hicieran lo mismo. Entonces, prácticamente se creó lo que es el concertaje como método para asegurar la permanencia de la mano de obra. Sí, porque prácticamente el concertaje también fue un método de explotación a los indígenas y prácticamente ellos cambiaban a través de un contrato su fuerza de trabajo
por un salario mínimo, o si no, el patrón les daba como que ciertos créditos en especies y ellos tenían que trabajar para pagar por eso. Entonces, sí, fue también un sistema para asegurarse el cobro de tributos, el concertaje y también el guasipungo. ¿Por qué? Porque el guasipungo prácticamente consistía en entregarle una pequeña cantidad o un pequeño pedazo de tierra al indígena, y el indígena prácticamente lo que produzca la tierra tenía que entregarlo a su amo, se podría decir así. Entonces también sirvió para asegurarse económicamente el cobro de tributos. Esas fueron las consecuencias de la encomienda. 2 y 4 es la respuesta de la pregunta número 1. Esa es la respuesta. Los otros, veamos qué nos decían los otros literales. Ya sabemos que está mal, pero veamos qué nos decían. 1. Disminución de la población indígena por las condiciones de explotación. Bueno, en realidad sí disminuyó la población indígena, pero en el texto nos estamos centrando a la parte económica, al cobro de tributos, porque eso nos dice el texto. Entonces, por eso, negado. El sincretismo religioso que produjo nuevas representaciones culturales, no, porque en el texto nos estamos centrando a la parte económica, al cobro de tributos, nos dice el texto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la encomienda con respecto a la parte económica? Porque ahí nos dice asegurar económicamente e ideológicamente el cobro de tributos. Por eso es 2 y 4 la respuesta de la primera pregunta. La siguiente pregunta, pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿qué nos dice? A ver, me va a ayudar por favor con la lectura de la pregunta número 2. Belén Manobanda. Belén, ayúdame con la lectura de la pregunta 2. Ya. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la sierra ecuatoriana, la población indígena trabajaba en el guasipungo, generalmente en condiciones de explotación y abuso, pues vivían en concertaje. En este contexto tuvo lugar la rebelión indígena liderada con Dolores Cacuango, convirtiéndose en una figura fundamental en este movimiento social. Ya listo, chicos, miren, ¿de qué estamos hablando? Nos dice los principales movimientos sociopolíticos del Ecuador. Nos habla de Dolores Cacuango y nos habla de a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estamos hablando prácticamente, bueno, lo que la pregunta nos dice, todas son reivindicaciones en el contexto de la lucha descrita, excepto nos dice, veamos, aquí ya nos van poniendo el excepto, el literal A nos dicen por aquí, el literal B nos dicen, a ver, comenten su respuesta. Miren, ¿qué nos dice la pregunta? Todas son reivindicaciones en el contexto de la lucha descrita, excepto hace referencia a la lucha de Dolores Cacuango, porque ella luchó y precisamente ella durante los años de 1930 y 1946 luchó por lo siguiente, presten mucha atención. Tenemos las siguientes demandas de Dolores Cacuango. Tenemos el fin del maltrato. Tenemos el fin del maltrato a los indígenas. Tenemos también la supresión del trabajo obligatorio a las mujeres. La supresión del trabajo obligatorio a las mujeres, ya les hago más grandecito esto para que se vea bien. Ya, tenemos el fin del maltrato inmediato, tenemos la supresión del trabajo a las mujeres. También tenemos la eliminación de los diezmos. También tenemos lo que es el aumento del pago por labores realizadas.
Tenemos asimismo otra de las demandas, el reparto de tierras. Y por lo que se caracteriza a Dolores Cacuango, que es la educación bilingüe. Todas esas fueron las demandas de Dolores Cacuango, en el año de 1930, año de 1946. Por eso nos dice a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. A ver, ahora sí veamos el excepto. No se olviden de esto, chicos. Tenemos el fin del maltrato inmediato. Tenemos la supresión del trabajo a las mujeres. Tenemos la eliminación de los diezmos. Tenemos, ella también exigió el aumento de pago por labores realizadas, el reparto de tierras y también lo que es la educación bilingüe. Ahora sí veamos el número 2. Todas son reivindicaciones en el contexto de la lucha descrita, excepto, veamos, la eliminación del cobro de impuestos como el diezmo, esto sí pertenece a la lucha. La B, consideración de la escuela, de la educación bilingüe, también pertenece. A ver, aquí ya nos están dando la respuesta. El literal C nos dice. Reconocimiento legal de los pueblos y nacionalidades, esto no pertenece, ya les explico por qué. Y el reconocimiento de la propiedad de tierra, esto sí pertenece. Esta parte, chicos, por favor, anoten, que es sumamente importante. No se olviden, fin del maltrato inmediato, la supresión del trabajo a las mujeres, la eliminación de los diezmos, el aumento de pago por labores realizadas, el reparto de tierras y la educación bilingüe. Ahora, chicos, ¿por qué no pertenece el reconocimiento legal de los pueblos y nacionalidades? Porque el reconocimiento legal de los pueblos y nacionalidades está ligado, pero está ligado a lo que es el movimiento indígena conocido con el nombre de Inti Raymi. Pero este movimiento indígena que habla del reconocimiento legal de los pueblos y nacionalidades se dio en el año de 1990 y prácticamente se dio en el año de 1990, que es a finales del siglo XX, entonces ya no corresponde. Por eso es, chicos. Y aparte que el reconocimiento legal de los pueblos y nacionalidades se dio en ese año y ahí ya Dolores Cacuango había fallecido. Entonces ya se murió en ese entonces Dolores Cacuango. Por eso es el excepto, el literal C y la respuesta correcta. Bueno, aquí le puse con una X, pero esa es el excepto, el que no corresponde. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. La pregunta número 3, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 3. Veamos, Alex Villasís del curso UJ. Ya. Completa el enunciado. La Argentina EVA durante el perdón fue clave de la reforma constitucional de este país, pues tuvo varios logros en el aspecto social y político. Por ejemplo, luchó por mejorar las condiciones de vida de los más necesitados desde su rol de la primera dama. Otro de sus logros fue en la constitución de su país, algo que es muy similar a lo conseguido por Matilde Hidalgo en Ecuador. Ya. Muy bien, nos hablan de la Argentina Eva Duarte, nos dice que hizo algo parecido a lo que hizo Matilde Hidalgo en Ecuador. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí, chicos? Aquí ya nos están dando la respuesta. La respuesta es el literal A, nos dicen que es la respuesta. Efectivamente, la respuesta es el literal A. Hace referencia al sufragio femenino, porque prácticamente Eva Duarte vio lo que hizo Matilde Hidalgo en Ecuador y ella hizo lo mismo, pero en Argentina. Ella hizo lo mismo, pero en Argentina. Los derechos de los indígenas no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo Eva Duarte.
La creación de asociaciones peor y el libre comercio peor. Hace referencia al sufragio femenino. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice? La pregunta número 4, por favor, ayúdenme con la lectura. Alex Hadán. Alex, ayúdeme con la lectura de la pregunta 4. Los incas se caracterizaron por su extremo cuidado del medio ambiente y por su estrecha relación con la naturaleza. Al ubicarse en escarpadas laderas montañosas, donde los cultivos eran muy propensos a la erosión y a las constantes precipitaciones, fue necesario impermeabilizar el suelo y prevenir un drenaje demasiado rápido, usando como fertilizante el guano de las aves y los excrementos de los camélidos. Ya. Muy bien, miren, nos dice que prácticamente se ubicaron en la parte de la montaña, nos dicen las laderas montañosas, y que donde los cultivos eran muy propensos a la erosión y a las constantes precipitaciones. ¿Qué nos dice? Que prácticamente los cultivos eran propensos a la erosión hídrica debido a las lluvias y a las constantes precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Cuando, por ejemplo, la montaña se viene abajo, a eso se llama precipitaciones o derrumbes. Entonces nos dice, identifique la técnica inca a la cual hace referencia. ¿Cuál es esa técnica inca que hace referencia el texto? Y aquí ya me dan la respuesta. El literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos, literal C nos habla de la creación de muros con piedra en forma de escaleras agrícolas artificiales. Eso es verdad porque ellos prácticamente en la montaña crearon los famosos andenes que eran terrazas enormes o con formas de terrazas, y con eso prácticamente se evitaba que la montaña se venga abajo en lo que se conoce como las precipitaciones. Y además crearon como que una especie de canales para evitar la erosión. Entonces la respuesta sí es el literal C. La A nos dice formación de tierras de cultivo excavadas, dragadas o ahondadas para aprovechar la humedad. No tiene nada que ver. Creación de plataformas rodeadas de agua sobre las cuales cultivaban, nos dice. Nos habla de plataformas rodeadas de agua sobre las cuales cultivaban. ¿A qué hará referencia, chicos? A las chinampas. A las chinampas, porque nos dice que eran plataformas sobre el agua que cultivaban. Entonces hacen referencia a lo que son las chinampas. Y la D nos dice formación de concavidades agrícolas compuestas con varios surcos que se depositaban en el agua, hacen referencia a las cochas. La siguiente pregunta, pregunta número 5. La pregunta número 5, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 5, Alex Moyulema del curso UJ. La civilización china fue creadora de la pólvora, que se ha convertido en un instrumento de mucha utilidad para los seres humanos a lo largo de la historia, aunque sus efectos dependen del uso que se le dé. Ya. Con base en el texto son impactos del aporte descrito, excepto nos dice que todo esto pertenece a lo que es la invención de la pólvora, menos 1. ¿Qué es lo que no pertenece o no está relacionado con la pólvora? A ver, comenten sus respuestas. Literal A nos dicen aquí toditos, veamos. A ver, aumento del comercio para facilitar el traslado de mercancías. Esto no, porque la pólvora no servía para eso en ese entonces. Entonces, este es el excepto. Pero la pólvora sí se utilizó para lo que son las guerras, para lo que son las guerras, para crear temor en los imperios, sí se utilizó. Para la explotación de minas y rupturas también se utilizó, pero nada tiene que ver con el traslado de mercancías. Entonces la respuesta es el literal A de la pregunta número 5. La pregunta número 6. La pregunta número 6. Ayúdame por favor con la lectura de la pregunta 6, Gisela Yami del curso HJ.
Algo pasó con Gisela. A ver, ayúdeme con la lectura. Alexander Milán. Alexander, ayúdame con la lectura de la pregunta 6. La independencia de Estados Unidos pertenece a la época dominada en el siglo de las revoluciones. Los intereses colonialistas del Imperio Europeo junto a las ideologías liberales de la Ilustración acompañan a la consulsión social de los burgueses, que buscaba intervenir en diferentes ámbitos como político, en el cultural, entre otros. Por lo tanto, este evento marcó un periodo de cambios que, junto a otros similares, pusieron fin al feudalismo y establecieron un modelo diferente. Ya. La pregunta está relacionada a que seleccionemos, de acuerdo al texto, lo que corresponde al liberalismo. Esa es la pregunta, que relacionemos el texto de acuerdo al liberalismo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya, ¿cuál es la respuesta? Listo, Gisela, no hay ningún problema. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? La pregunta es que relacione lo que nos dice el texto de acuerdo al liberalismo. A ver, relacionen, chicos, de acuerdo al liberalismo. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 6? Nos dicen por aquí. La A, veamos. El literal A nos dice. El 1, la búsqueda del beneficio personal impulsa a los individuos al beneficio social. Es correcto, porque prácticamente el liberalismo hace hincapié a la propiedad privada de los individuos. En realidad, el liberalismo se caracteriza por ser individualista y considera que en realidad el beneficio común, es decir, el beneficio propio, contribuye al beneficio colectivo, pero se caracteriza por ser individualista, como les menciono. La 2, la riqueza de una nación se basa en la acumulación de metales preciosos. Esto está incorrecto, porque ¿cómo se llama la escuela económica que se basa en acumular metales preciosos? Mercantilismo. Es el mercantilismo, correcto, es el mercantilismo. La 3, el comercio en sí mismo es absolutamente estéril, nos dicen. ¿Qué opinan? ¿Si pertenece o no pertenece? Es de la fisiocracia. Correcto, no pertenece porque hace referencia a la fisiocracia. Hace referencia a la fisiocracia. Y la 4, el rechazo a la injerencia estatal en la economía. Nos dice que prácticamente se rechaza que el Estado intervenga en la economía si corresponde al liberalismo. La respuesta es 1 y 4, literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. La pregunta número 7, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 7. Belén Acosta del curso GJ. Ya, Lice. Completa el texto. Existen marcadas diferencias entre las religiosidades difundidas en el mundo. Por ejemplo, dentro de los dogmas de él se habla de un ángel caído que se opone a Dios en todas las formas, mientras que para él existen los jinn, que no son ni ángeles ni hombres, sino seres creados de fuego y son libres del albedrío. Y a ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 7, chicos? A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, comenten sus respuestas. A ver, aquí ya nos están dando las respuestas. Que regrese un ratito a la pregunta anterior. Nos dice, ya le regreso. Ya acabamos de y ya le regreso, ¿ya? A ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí ya van comentando. El literal T nos dicen. El literal T. Veamos. El D nos dicen toditos, veamos. Nos habla de un ángel caído que se opone a Dios en todas sus formas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Satanás o el diablo, como ustedes quieran verlo. Entonces, ya le regreso, ¿ya? Entonces, ¿a qué pertenece eso? Pertenece a un postulado del cristianismo. Y en la parte inferior nos habla de los jinn.
En realidad los yin y los yin, como su nombre mismo lo dice, los yin pertenecen al Islam. Los yin pertenecen al Islam y prácticamente se le considera como la tercera raza después de los hombres y después de los ángeles. A eso se refieren los yin y eso pertenece al Islam. La respuesta es el literal D. Esa es la respuesta de la pregunta número 7. Me estaban pidiendo un ratito que le regrese a las 5. La respuesta de la pregunta número 5 era el literal A, porque nos habla de la pólvora. ¿Y para qué se utilizó? La pólvora se utilizó para lo que son las guerras y las conquistas, para infundir temor y miedo, para la explotación de minas, pero nada tiene que ver con el traslado de mercancías. Entonces, eso. Vamos con la pregunta. Ahora sí que me estaban pidiendo que regrese un momentito. A ver. Las 6 también nos dicen aquí que se han atrasado. A ver. El literal 6. Bueno, la pregunta de las 6 hacía referencia a qué, chicos? Hacía referencia al liberalismo. Hace referencia al liberalismo y prácticamente nos dice que seleccionemos los literales que pertenecen al liberalismo. Por eso era el literal 1, la búsqueda del beneficio personal, porque el liberalismo es individualista y considera que el beneficio propio contribuye al colectivo. Y también el número 4, el rechazo de la injerencia estatal en la economía, porque prácticamente, ¿qué nos dice el liberalismo? Que el Estado no debe intervenir en la economía. Los otros literales, el 2 hacía referencia a lo que es el mercantilismo y por eso estaba mal. Y el 3 hacía referencia a la fisiocracia. Entonces la respuesta era el literal A, 1 y 4. Ya, listo. Ahora sí continuamos con las preguntas. El 7 ya vimos. La pregunta número 8, chicos. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? A ver, ¿qué nos dice la pregunta 8? Veamos qué nos dice. Nos dice lo siguiente. Nos dice, son características, con base en las características culturales, identifique los antecedentes históricos del pueblo al que hace mención, nos dice. Identifiquemos el pueblo, nos dice, veamos. De los aspectos más representativos de estos pueblos se destaca la música de la marimba, que se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos resonantes de bambú y se acompaña con tambores y maracas. Este elemento es patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO. Miren, nos dice que es patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO. Está arraigado en la comunidad y en las actividades de la vida diaria. ¿A quién hace referencia si se menciona a la marimba, chicos? A ver. ¿A quién se refiere? A Esmeralda. Correcto, se refiere a esmeraldas. Y nos dice que prácticamente seleccionemos el enunciado que hace referencia a esmeraldas. A ver, chicos, lean las opciones y cuál enunciado hace referencia a esmeraldas. A ver, comenten su respuesta. A ver, ¿cuál enunciado hará referencia a esmeraldas? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal C nos dicen que es la respuesta. Analicemos todos los literales, veamos. Nos dice, sus rasgos culturales se derivan de haber sido llevados a las plantaciones coloniales de caña de azúcar en la sierra, en donde se relacionaron con otros pueblos de la zona. Nos dice que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar. Esto está mal, como ustedes dicen. Ya nos dan la respuesta, el literal C nos dicen. ¿Por qué está mal? ¿A quién hace referencia el literal A?
Los afrochoteños. Correcto, hace referencia a los afrochoteños, a los del Valle del Chota. Entonces, por eso está mal. La B. Sus antecedentes históricos se remontan al encuentro cultural entre las poblaciones de la colonia. Estos antecedentes lo llevaron a asentarse en el agro costeño. Nos habla de la costa. Esto hace referencia a los montubios. El C nos dice, el C, ¿qué nos dice? El C nos dice, sus antecedentes históricos se remontan al encuentro, sus características culturales permanecen casi intactos, debido a que vivieron como personas libres, nos dice. Aquí nos dan la respuesta, que es el literal C, nos dicen que es la respuesta, veamos. Nos dicen que prácticamente vivieron como personas libres en sus palenques y casi no vivieron el proceso de sincretismo colonial. Esto es correcto porque recordemos que los de Esmeraldas eran personas libres. Esa es la respuesta. Y la D, sus expresiones étnicas están fuertemente ligados con su pasado prehispánico y a la relación mantenida con la cultura europea durante el proceso de la conquista. ¿A quién hará referencia en el literal D si nos habla de la conquista? Indígena. Correcto, hace referencia a los indígenas. A los indígenas hace referencia, entonces no, la respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. La pregunta número 9, ¿qué nos dice? A ver, seleccione las características que corresponde al tipo de derecho que es expuesto en el caso, nos dice. Un ex candidato a concejal de una ciudad es detenido por la policía local durante una manifestación y encarcelado sin juicio previo, nos dice. Ojo, sin juicio previo. Tras varios días de detención, esta persona es puesta en libertad, amparándose en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. A ver, chicos, seleccione las características, nos dice. A ver, ¿cuáles son las características? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. Muy bien. A ver, chicos, una pregunta. Si nos habla de un juicio, nos dice que prácticamente fue encarcelado, fue encerrado. ¿Qué será? ¿Derechos civiles o derechos políticos? Civiles. Correcto, son civiles. Son derechos civiles porque nos habla de juicios, nos habla de que fue encarcelado. Entonces son derechos civiles. Ahora veamos. Ustedes aquí ya me dieron la respuesta, literal B, nos dicen que es la respuesta. Analicemos, literal B, 1 y 4. Defender al individuo contra las agresiones de poder, esto es correcto porque forma parte de los derechos civiles. Posibilitar el desarrollo político y social de las personas, esto está mal. ¿Por qué está mal el número 2? A ver. Es un derecho político. Correcto, porque es un derecho político. Entonces está mal. 3. Permitir que los ciudadanos puedan elegir y ser electos. También está mal, pero ¿por qué está mal? A ver. A ver, ¿por qué está mal, chicos? A ver. A ver, ¿por qué está mal? A ver, porque nos dice permitir que los ciudadanos puedan elegir y ser electos. A ver. ¿Qué será? Porque habla de la democracia representativa. Correcto, porque hace referencia a la democracia representativa, como que nosotros escogemos a nuestros candidatos y también estaría relacionado con la parte política, con un derecho político y con la democracia representativa, obviamente. Y la 4 está correcto porque nos dice garantiza la vida y la integridad de los seres humanos. Es correcto porque es un derecho civil. Y la respuesta es 1 y 4. Esa es la respuesta de la pregunta número 9. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. La pregunta número 10, por favor.
ayúdenme con la lectura de la pregunta número 10. Veamos. Pregunta número 10. Belén López. Belén, ayúdame con la lectura de la pregunta 10. La civilización egipcia es una de las más antiguas por su situación geográfica. Estaba muy relacionada con culturas del Mediterráneo. En Egipto se construyó la Biblioteca de Alejandría. En ella estaba recopilado todo el saber de la antigüedad. Esta biblioteca fue quemada por fantásticos cristianos cuando Napoleón pasó por la tierra de Egipto. Rescató muchas de sus culturas al ver las pirámides de Sep. Expresó soldados desde lo alto de esta pirámide. 40 siglos nos contemplan. Gracias a esta expedición se descubrió la piedra Rosetta, con lo que se puede descifrar los jeroglíficos. Seleccione el legado de la civilización que se menciona en el texto, nos dice. Y prácticamente en el texto estábamos hablando de la civilización de Egipto y nos habla de la famosa piedra Rosetta, nos dice, con la cual se pudo descifrar los jeroglíficos. La piedra Rosetta, miren, aquí mismo ya nos da la respuesta. La piedra Rosetta era una especie de piedra en la cual se dividía la piedra en 3 partes. Estaba en 3 escrituras. Estaba en escritura jeroglífica, en escritura demótica y también en griego antiguo. Y nos dice que seleccionemos el legado. Veamos el legado, literal D nos dice, analicemos todas las opciones. El A, dejaron un legado como la rueda, nos dice. Esto está mal porque prácticamente, chicos, lo que es la rueda, lo que es la escritura cuneiforme, ¿a quién pertenece? A ver. A Mesopotamia. Pertenece, muy bien, pertenece a Mesopotamia, entonces por eso está mal, porque pertenece a Mesopotamia. Aparte que Mesopotamia nos deja también el sistema sexagesimal, que es un sistema que permitió dividir el tiempo. 1 hora tiene 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. La cuna de las 3 religiones monoteístas también está mal, porque prácticamente hablar de la cuna de las 3 religiones monoteístas hace referencia a hablar sobre Jerusalén. Entonces, por eso está mal. La C ya nos habla del Imperio Persa, así que ya nada tiene que ver con lo que estamos hablando en el texto. Y la D es la correcta. En Egipto se desarrolló la escritura jeroglífica y la demótica. Esto está relacionado con la piedra Rosetta que vimos en el texto, porque les dije que la piedra Rosetta estaba escrito en 3 idiomas. Se crearon nuevas formas de numeración y formas para medir la tierra. Aparte de la escritura jeroglífica, ¿qué más nos deja Egipto? A ver, ¿qué más nos deja Egipto? ¿Qué aportes más nos deja Egipto? A ver. Cepillo de dientes y la pasta dental. Correcto, el cepillo de dientes y la pasta. También, ¿qué más nos deja? El calendario. Sus conocimientos en astronomía, en anatomía también nos deja sus conocimientos en anatomía debido a las momificaciones. Entonces, eso tener muy en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 11. La pregunta número 11, por favor, ayúdeme con la pregunta número 11. Brian Valencia. Ya. Identifica el hecho que promovió el reclamo de los derechos escritos. Los derechos de los trabajadores fueron un logro del movimiento obrero, el cual exigía una jornada laboral de 8 horas diarias, un salario justo y prohibición de que la mujer trabaje dentro de las minas, especialmente en estado de gestación. Es así que surgen los derechos de segunda generación. A partir de entonces, las reformas laborales empezarán a hacerse eco en los demás países del mundo.
Listo, chicos, miren, nos habla del movimiento obrero, nos habla de la segunda generación. ¿Con qué va ligado eso? Y aquí ya me dieron la respuesta. Con el literal A nos dicen la revolución industrial. Es correcto, va ligado con la revolución industrial. Esto va ligado con la revolución industrial. Derechos de segunda generación, revolución industrial. Los otros literales, la Revolución Francesa, recordemos que la Revolución Francesa va ligado con los derechos de primera generación. Y también, chicos, miren, algo que yo les mencioné sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué decíamos? Que la Segunda Guerra Mundial va ligada con la declaración de los derechos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí. Y otra cosa, chicos, miren, cuando nosotros hablamos de Revolución Francesa, en algunos textos, en algunos libros, mencionan que la primera generación va ligada con la Revolución Francesa y también con la independencia de Estados Unidos. Entonces, no se olviden de eso. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos también van ligados con la primera generación de derechos. Eso es un dato sumamente importante. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos van ligados con los derechos de primera generación. Segunda generación, revolución industrial. Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la siguiente pregunta. Les dejo ahí un ratito por si acaso alguien quiera tomar nota. Esto igualmente les debe estar pasando en la tarde para que tengan ustedes los archivos. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, chicos, lean la pregunta y relacionen. ¿Qué corresponde a cada civilización? ¿Qué corresponde a los mayas, a los incas y a los aztecas? A ver, relacionen. Aquí ya nos dan la respuesta, literal C nos dice. Veamos, a los mayas ¿con qué van? Van con la numeración vigesimal y el concepto del número 0. Chicos, ¿se acuerdan que los mayas también nos dejaron de legado una golosina que nosotros masticamos? ¿Qué más nos dejan de legado? A ver. El chicle. El chicle, muy bien, el chicle que ellos prácticamente lo obtenían de un árbol que se llamaba zapote, entonces ellos masticaban eso para el cuidado de sus dientes. Los incas, ellos van ligados con el quipu, que era un sistema para lo que es el conteo, para la representación de números. Y lo que son los aztecas ellos van con el sistema de fracciones y unidad, porque se acuerdan que ellos mencionábamos que ellos realizaban, por ejemplo, a través de gráficos, ellos sabían cuánto le correspondía a cada azteca con respecto a los terrenos. Por ejemplo, a este azteca le correspondía estas 2 partes de terreno y así. Y con eso sabían cuánto tenían que pagar de tributos o de impuestos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. La pregunta número 13, chicos. A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta número 13? A ver, ¿qué nos dice la pregunta 13? Ayúdenme, por favor, con la lectura. Jeff Pérez, del curso HJ. El voto en el Ecuador no siempre fue reconocido para todos los habitantes, pues excluyó por mucho tiempo a mujeres, analfabetos y personas con discapacidad. Fue Matilde Hidalgo de Procel quien, en 1924, con base en el principio de natural de los seres humanos, ejerció por primera vez el derecho al voto femenino en Ecuador y América Latina, obligando a que la Constitución de 1929 se reconociera este derecho no solo al hombre, sino también a la mujer. Ya, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? A ver, aquí nos dan la respuesta. Hace referencia a la igualdad, nos dice. Y correcto, miren, nos dice que el voto en Ecuador no siempre fue reconocido, nos dice. Y nos habla de Matilde Hidalgo de Procel y nos dice que en 1929
Con base en el principio de, ustedes ya me dan la respuesta, de igualdad natural de los seres humanos, ejerció por primera vez el voto femenino. Eso es verdad. A ver, chicos, ¿qué es lo más importante del principio de igualdad natural? Que viene de la palabra naturaleza. Es decir, que es algo inherente a la persona. Inherente a la persona quiere decir que no puede separarse de la persona, que nosotros tenemos eso desde nuestro nacimiento y que nadie nos puede quitar. También significa que todas las personas somos iguales. Todos somos iguales. No hay distinción entre las personas. A eso se refiere. Fraternidad no tiene absolutamente nada que ver con el texto. Dignidad peor y justicia menos. La respuesta literal A. La siguiente pregunta, pregunta número 14. Esto es del pilotaje. A ver, la pregunta número 14, ayúdenme con la lectura. Joel Carrillo del curso UJ. A ver, algo pasó con Joel. Ayúdame, Justin Ramírez del curso HJ. Justin, ayúdame con la pregunta 14. Ya. Complete el texto. Desde la década de los 80, la economía ecuatoriana entró en paulatina decadencia, pues los diferentes gobiernos y sus políticas favorecían a los grupos monopolíticos y no a las clases populares. Esto llevó a una inestabilidad política sin precedentes, debido a los presidentes que eran elegidos democráticamente. No terminaban su mandato, como en el caso de Yamil Maguad, quien tomó la decisión de dolarizar la economía, hecho que junto con otros provocó uno de los flujos migratorios externos más fuertes de toda la historia republicana. Este fenómeno dejó como resultado la desintegración familiar y, además, generó otros problemas relacionados con la separación de la familia nuclear. Sin embargo, análisis económicos afirman que fueron estos inmigrantes los que sostuvieron económicamente el país por varios años, sobre todo gracias al dinero fruto de su trabajo. Ya, muy bien, miren. Nos habla de un presidente que no terminó su mandato. Estamos hablando de Yamil Maguad. Él no terminó su mandato porque fue derrocado. Yamil Maguad, él no terminó su mandato, entonces estamos hablando de él. ¿Qué más nos dice nuestro texto? Nos dice que prácticamente él tomó la decisión de dolarizar a la economía. Es verdad, porque él nos cambió la moneda del sucre al dólar y eso provocó la migración externa porque nos dice que la familia se separó. La familia nuclear compuesta por papá, mamá e hijos se separó puesto que tuvieron que viajar al extranjero para ver mejores condiciones de vida para su familia y enviar dinero a nuestro país para sus familias. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de feriado bancario, tenemos que tener en cuenta esto. Miren, ¿qué les han de poner? O si no, les han de poner algo relacionado con lo siguiente. Les han de poner 1999, les han de poner a Yamil Maguad, les han de poner dolarización de la economía, dolarización de la economía. Mucho ojo, no es lo mismo la dolarización de la economía que la sucretización de la deuda. Ya les explico la diferencia. Ya, entonces miren, Yamil Maguad, dolarización de la economía, liberalización financiera. Liberalización financiera. También les han de poner que aumentó la inflación. Aumento de la inflación. También les pueden poner algo relacionado con el fenómeno del niño. Todo esto está relacionado con el feriado bancario. Ahora, ¿qué es la sucretización de la deuda? La sucretización de la deuda está relacionado con Osvaldo Hurtado. La sucretización de la deuda hace referencia prácticamente a que nuestro país asumió la deuda de los principales bancos
banqueros y personas pudientes de ese entonces. Asumimos la deuda en dólares. Esto sucedió en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y prácticamente, supuestamente se hizo un tipo convenio que el país asumía la deuda en dólares y que las personas, los principales banqueros, bancos, personas pudientes, iban a devolver ese dinero al país en sucre. Es algo que nunca se cumplió. Entonces, eso es la sucretización. La respuesta es el literal D, pero estamos aclarando todo eso. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 15, me va a ayudar por favor con la pregunta número 15, Santiago López del curso WJ. Ya, la civilización griega se desarrolló en torno al mar Egeo. Su historia abarca desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana en 146 antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Durante los periodos clásico y helenístico, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, lo cual influenció en la política, lengua, ciencia y entre otros aspectos de las civilizaciones posteriores. Ya, identifica la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita en el texto. A ver, chicos, ¿se acuerdan que yo en un par de clases atrás les dije que cuando Roma invadió a Grecia en el año 146 a.C., adoptó ciertos legados, y a eso se le conoce como cultura greco-latina o greco-romana? Adoptó legados como, por ejemplo, ¿qué nomás, chicos? A ver. Los dioses, correcto, compartían sincretismo religioso. ¿Qué más? Las columnas. Las columnas y capiteles, que vendría a ser la arquitectura. ¿Qué más adoptaron ellos? A ver, de Grecia, a ver, ¿qué más adoptaron? Ya tenemos el sincretismo religioso, la arquitectura. A ver, ¿qué más? Democracia. No le escuché. A ver, el sincretismo religioso, la arquitectura. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿por qué se destaca Grecia? A ver. Filosofía. La democracia. Correcto, la filosofía y la democracia. La filosofía también adoptaron sus ideas de democracia y a eso se le conoce como cultura greco-romana o greco-latina. Y también les mencioné sobre la lucha de los gladiadores. La lucha de los gladiadores, ¿eso también adoptó Roma o no adoptó Roma? A ver, ¿quién se acuerda? No adoptó Roma. No adoptó Roma. ¿Por qué no adoptó? A ver, ¿por qué? A ver. Es porque eso era propio de ellos, porque era propio de los romanos. La lucha de los gladiadores era propio de los romanos. Eso para aclarar. Ahora sí que nos identifica la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita, es decir, de Roma. Veamos, ¿cuál es la influencia, chicos? A ver, comenten su respuesta. Bueno, aquí ya me han dejado las respuestas en el chat. El literal D nos dicen que es la respuesta. Veamos. A ver, partamos descartando las opciones. La idea de la propiedad señalada en los códigos legales está mal porque, o sea, eso no fue un legado que adoptó. La concepción del patrimonio, peor. El uso de diversos elementos arquitectónicos, bueno, la arquitectura sí, pero el arco de medio punto no pertenecía a su arquitectura. El arco de medio punto, ¿a quién pertenecía? Mesopotamia. Correcto, a Mesopotamia, pertenecía a Mesopotamia. Y la respuesta correcta es el literal D. El surgimiento de corrientes neoplatónicas, porque nos habla de corrientes neoplatónicas, es decir, que está ligado con la filosofía, es decir, con los postulados que mencionaba Platón, que buscaba fusionar diversas doctrinas filosóficas con el misticismo, nos dice. Entonces, esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16.
Me va a ayudar, por favor, con la lectura de la pregunta número 16, Shannon Traves del curso UJ. Ya. La igualdad natural es la que existe entre todos los seres humanos, solamente por la constitución de su naturaleza. Esta tiene distintas aceptaciones. Entre ellas se encuentran la igualdad ante la ley social y de género. Uno de los ejemplos en los que se puede evidenciar este tipo de igualdad es el sufragio. Todos son enunciados que corresponden con el principio descrito, ¿excepto? Muy bien, miren. Por favor, chicos, sus micrófonos. ¿Qué nos dice? Nos habla de la igualdad natural. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A ver, estos se acuerdan que nosotros analizamos. A ver, la igualdad natural. Todos son enunciados que corresponden con el principio descrito, excepto. ¿Cuál de todos estos enunciados no pertenece a la igualdad natural? A ver. Aquí ya nos dan la respuesta. El literal C nos dicen que no pertenecen. Muy bien, el literal C no pertenece. La equidad tributaria. Ese está bien, no pertenece. ¿Por qué no pertenece la equidad tributaria? A ver, ¿cuál era la diferencia entre la igualdad natural y la equidad? A ver, ¿cuál era la diferencia? A ver, chicos, ¿cuál era la diferencia? A ver, acuérdense, a ver. ¿Se acuerdan que vimos un dibujo en donde estaban el papá y el hijo viendo un partido de béisbol? Y ahí les dije, esto es igualdad y aquí tenemos un ejemplo de equidad. A ver, ¿cuál era la diferencia entre la igualdad y la equidad? La igualdad es dar lo mismo a todas las personas y la equidad es dar lo que necesitan dependiendo su condición. Correcto, esa era la diferencia. La igualdad, que prácticamente la igualdad es para todos, decíamos. La igualdad es para todos. En cambio, la equidad se basa en las condiciones de la persona. Por ejemplo, hay personas que necesitan más y por eso se les da más. Es de acuerdo a las condiciones. Y hay personas que necesitan menos y por eso se les da menos. Y por eso nos dice literal C, la equidad tributaria ha permitido que una persona que tiene bienes pague menos que una persona que tiene más. Eso depende de las condiciones. Es lógico que si tiene menos, tiene que pagar menos. Y si tiene más, va a pagar más. Los otros literales sí corresponden a igualdad, porque, por ejemplo, el literal A nos dice, las actividades laborales de una persona le han llevado a tomar la decisión de movilizarse de su lugar de origen hacia otro. Sí pertenece a la igualdad porque nos hace referencia al derecho de circulación. Al derecho de circulación y todos tenemos la libertad de circular libremente de un lugar a otro. Es para todos. La B, la posibilidad de asociarse y participar en sindicatos para la búsqueda de reformas laborales ha permitido incrementar la participación de trabajadores de varios sectores de la producción. Es también para todos, porque todos tenemos el derecho de asociarnos y de participar. Hace referencia a la libertad de asociación y todos tenemos ese derecho de asociarnos. La D, las asambleas realizan mensualmente en un barrio, las asambleas realizadas mensualmente en un barrio han permitido resolver varios problemas relacionados con el manejo de residuos, ya que todos los pobladores han expuesto su criterio. Nos dice, miren, nos habla de asambleas, nos habla de que los pobladores han expuesto su criterio. También es algo para todos, porque todas las personas tienen el derecho de formar asambleas, tienen el derecho de expresar sus opiniones, sus puntos de vista, tienen derecho a organizarse, o a organizar asambleas en donde expongan sus criterios. Es algo para todos. Pero el literal C es de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, hay personas que tienen más dinero, es obvio que paguen más, y las personas que tienen menos dinero, es obvio que paguen menos. No es algo para todos, algo unificado para todos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 17.
Ayúdame con la pregunta 17, por favor. Gladys Isa del curso WJ. El proceso de abajeciación del mundo indígena. Con la llegada de la conquista española, el mundo indígena se enfrentó a la exigencia de una nueva religión, que implicó un proceso de evangelización con el fin de extirpar los elementos y creencias propias de la cultura ancestral andina, como a secuencias de destruyeron sitios sagrados como para acabar con los sitios de culto e introducción de ideología cristiana, generado procesos como la colonización entre diversas de Pachamama y devolución de la Virgen. Ya. Veamos, chicos, a ver, ¿cuál es la respuesta? Nos habla de que ellos destruyeron sitios sagrados, miren. Y nos habla de que prácticamente se dio la consolidación entre la devoción a la Pachamama y la devoción a la Virgen. Entonces nos dice que prácticamente los incas adoraban a la Pachamama, pero también a la Virgen María. Nos dice que dieron eso. A ver, aquí ya nos dan la respuesta literal D. Nos dicen los demás también, opinen sus respuestas. A ver, los demás, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la respuesta? A ver, el literal D nos dicen por aquí en el chat. Veamos. Sí, correcto, hace referencia a las huacas. ¿Qué eran las huacas? Las huacas, como dices en el texto, son sitios sagrados. Todos los sitios sagrados, todo lo que era sagrado para los incas, por ejemplo, las pirámides. Ya, ahí sí ya va a escribir. Las pirámides, tenemos ciertos lugares también sagrados para los incas, pirámides, ciertos lugares, tenemos también lo que son distintos monumentos. Todo lo que era sagrado para los incas se llaman huacas. Entonces hace referencia a las huacas. Y abajo nos habla de que prácticamente se dio la consolidación. Es decir, que ellos empezaron a adorar a la Pachamama y la devoción a la Virgen. A eso se le conoce con el nombre de sincretismo, porque se conjugaron dos culturas. Y ellos al final adoraron a sus dioses y a los dioses impuestos por los españoles, como la Virgen y eso. Es el literal de la respuesta. Los ayllus, chicos, ya sabemos que los ayllus está mal, ¿no? Ya sabemos que los ayllus está mal. Pero los ayllus, ¿a qué hace referencia? ¿Qué son los ayllus? Era una raza inca de... Correcto, los ayllus eran familias unidas por lazos de consanguinidad. Esos eran los ayllus. Entonces, sí. Vamos con la siguiente respuesta literal T. Pregunta número 18. Nos habla de falacias. Está relacionado con filosofía esto. A ver, ayúdeme con la lectura. Joel Carrillo, no, a ver, Joel ya leyó. Joana Toapanta, ayúdeme con la pregunta 18. A ver, algo pasó con Joana. Heidi Cáceres, del curso UJ. Heidi, ayúdame con la pregunta 18. Un trabajador extrajo dinero de la caja. Cuando el jefe se enteró, lo llamó a una reunión y le pidió una renuncia. Antes de esto, el funcionario solicitó a su superior que no lo haga, pues tenía una gran deuda, por lo que necesitaba el dinero y si le pediría no podría pagarla. Ya, muy bien. Por favor, chicos, sus micrófonos. A ver, nos dice que seleccionemos la falacia de acuerdo al argumento presentado. ¿Cuál es la falacia aquí? A ver, ya nos leyó su compañera. En literal A nos dicen que es aquí una falacia ad misericordiam. Y es correcto, es una falacia ad misericordiam. Miren, incluso nos ponen entre los paréntesis mismos a lo que hace referencia.
nos dice prácticamente apelar a la misericordia. Y eso es lo que está haciendo aquí el trabajador, porque dice que prácticamente le pidió la renuncia y el funcionario dijo que no lo haga, pues tenía una gran deuda por lo que necesitaba el dinero. Está apelando a la súplica, está apelando a la misericordia, en este caso del jefe. Entonces, es la A. El literal B, chicos, una falacia ad verecundiam. ¿Qué es una falacia ad verecundiam? A ver, ¿qué es esa falacia ad verecundiam? Cita a una persona importante para validar. Correcto, que prácticamente cita a una persona famosa, a una persona importante. Me baso en lo que dice algún famoso, una persona importante, pero de manera errónea. Una falacia ad baculum. ¿Qué es una falacia ad baculum? Autoridad. Correcto, hace referencia al abuso de autoridad, al poder, a la amenaza. Y una falacia ad ignorantiam. ¿Qué es una falacia ad ignorantiam? Algo que no puedo comprobar, pero le doy por cierto. Correcto, tomo como verdad algo que no se puede comprobar, prácticamente tomo como verdad o asumo como verdad algo que no se puede comprobar, algo que no se puede demostrar. La respuesta sí es el literal A. Vamos con la pregunta número 19. Pregunta 19. A ver, ayúdame con la pregunta número 19. Por favor. Carolina Escobar del curso WJ. A ver, la pregunta 19. Erika Telenchana. Erika, pregunta 19. Identifique el pueblo al que pertenece la expresión cultural descrita en el texto. Los pueblos y nacionalidades del Ecuador, a pesar de la influencia permanente de otras culturas, supieron mantener su ritmo, sus dioses y sus tradiciones. Una de ellas fue la música y el canto. Existe un pueblo que mantiene, fortalece su identidad y aporta al legado cultural de todo el país a través de cánticos que interpretan en el marco de celebraciones religiosas, como velorios de niños, fiestas de santos, Navidad, entre otros. Estos cantos buscan abrir el cielo para la entrada del angelito, trae el santo a la fiesta o que el niño Jesús venga, según sea el caso. La A. La A nos dicen los afrodescendientes. Muy bien, ese literal A hace referencia a los afrodescendientes. Específicamente, si nos damos cuenta, nos habla de una fiesta. Bueno, no de una fiesta, nos habla más bien de celebración. Y una de ellas nos dice que es la celebración religiosa como velorios de niños. Hace referencia a lo que se le conoce con el nombre de chihualos. Hace referencia a los chihualos. A los chihualos que eran velorios de niños y prácticamente ahí se realizan ciertos cantos, a eso se le conoce como los arrullos y con eso se busca abrir las puertas del cielo para el niño que falleció. Entonces, los chihualos que pertenecen a los afrodescendientes. Los montubios no tienen relación en esto, los indígenas peor y los mestizos tampoco. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20. La pregunta número 20. Por favor, ayúdeme con la lectura de la pregunta número 20. Estefanía Quinatoa. Estefanía, pregunta número 20. El aislamiento de América se rompió a finales del siglo XV cuando los europeos llegaron movidos por diversos intereses. Esta irrupción provocó una serie de cambios que transformaron profundamente la forma de vida en este continente. La economía de los pueblos y valles tuvo su base en la agricultura y se organizaron en unidades productivas conocidas
como haciendas, las cuales muchos españoles iniciaron la explotación de empresas agrícolas y ganaderas. Ya, muy bien, miren. Nos habla de qué? Nos habla prácticamente de la conquista española, de eso nos habla. Y la pregunta que nos dice, con base en el texto, seleccione los impactos ecológicos generados en América. Lo que generó, ¿cuáles fueron los impactos ecológicos? Nos dice. A ver, chicos, ¿cuáles habrán sido los impactos ecológicos? A ver, lean las opciones y comenten su respuesta. A ver. A ver, aquí ya nos dan la respuesta, literal A, nos dicen por aquí, a ver los demás, a ver, comenten también su respuesta, a ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 20? A ver. El B, nos dicen por aquí el A, el B, nos hablan por aquí. Veamos. A ver, ya desde aquí, verán, el 4 está mal. ¿Por qué está mal el 4? Porque miren, nos dicen, introducción de plantas como el tabaco que utilizaron para palidar el frío y el cansancio. El tabaco en realidad pertenece a los incas. El tabaco pertenece a los incas. Por eso, descartado. A ver, ahora sí, entre las otras opciones. El 1, el 2 y el 3. A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿cuál será la respuesta? A ver, 1, 2 y 3. A ver, veamos. A ver, aquí ya nos dan distintas respuestas. El A, el B, que ya descartamos por lo que el tabaco no es. El C nos dicen por aquí. Veamos cuál mismo es. La 1 nos dice transformación de los paisajes de montaña por la introducción de especies. En realidad no fue tanto lo que es la montaña. No se enfocaron tanto en lo que es la montaña, más bien se enfocaron en lo que son las zonas tropicales, que nos menciona el literal 3. No se enfocaron tanto en la montaña, sino en las zonas tropicales, especialmente en lo que es la producción en las zonas tropicales debido a su clima cálido. Por lo tanto, les permitió ciertos cultivos como el cacao, lo que es la caña de azúcar, entre otros. Entonces, la 3 sí es creación de zonas de cultivos para la producción tropical, sí. La 1 no, porque no se basaron tanto en los paisajes de montaña. Y la 2 sí, también porque nos dice sustitución de cultivos por inserción de tubérculos. Cuando llegaron ellos, trajeron, así como se llevaron parte de aquí para España, trajeron ellos también tubérculos, entre ellos los rábanos. Entonces, sí, es 2 y 3. La respuesta es el literal A de la pregunta número 20. Esa es la respuesta de la pregunta 20, el literal A. De la 20 es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Pregunta número 21. Relacione la forma de producción con su descripción. A ver, tenemos la mita y el obraje, chicos. A ver, mita versus obraje. A ver, lean los enunciados. ¿Cuál hace referencia a la mita y cuál hace referencia al obraje? A ver, lean los enunciados. A ver, ¿qué pertenece a la mita y qué pertenece al obraje? Aquí ya nos están dando la respuesta. A ver, los demás también ya nos están comentando. A ver, los demás también comenten la respuesta.
Y el literal B nos dicen que es la respuesta. Veamos. La mita y el obraje. Veamos cuál va con cada uno. Empecemos con la mita. La mita con cuál va. La mita va con el literal B, porque nos dice sistema de trabajo forzoso utilizado en el periodo colonial. Este sistema obligaba a los hombres entre 18 y 50 años a trabajar en minas, construcción de templos y en el trabajo de hacienda. En realidad, la mita pertenece a los incas. Cuando llegaron los españoles, adoptaron ese método para ellos y obligaron a los hombres a trabajar en beneficio de la corona. Pero originariamente la mita pertenece a los incas. El obraje, nos habla del obraje. El obraje, ¿con cuál va? El obraje va con el literal. El obraje va con el literal A, porque nos dice el literal A. Unidad productiva que se dedicaba a la preparación de lana para la elaboración de textiles. El obraje estaba relacionado con la elaboración de textiles, hace referencia a la manufactura, entonces por eso. El literal C nos habla de un contrato voluntario mediante el cual se le obligaba al trabajador, es decir, al indígena, a realizar labores agrícolas a cambio de un salario mínimo. ¿Cómo se llamaba a eso? ¿Cómo se llamaba ese contrato en el cual el indígena cambiaba su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo? A ver, ¿cómo se llamaba? Concertaje. Correcto, hace referencia al concertaje. Se refiere al concertaje, por eso no pertenece. Y la respuesta 1B y 2A, la respuesta es el literal B. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 22. La pregunta número 22, ayúdenme por favor con la lectura. Yair Paredes. A ver, algo pasó con Yair. Jeremy Zamora, ayúdame con la lectura de la pregunta 22. 22. Identifique las características que corresponden al movimiento artístico descrito en el texto. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que nació bajo la influencia de la Ilustración y las revoluciones francesa e industrial. Esta corriente se opuso al barroco, expresión estética que fue caracterizada del antiguo régimen, que buscaba expresar la grandeza de las instituciones dominantes como la monarquía y la iglesia. Listo, miren, nos habla del neoclasicismo y nos dice que surge con la Revolución Francesa y con la Ilustración, nos dice. Y que seleccionemos las características del neoclasicismo. A ver, tenemos 4 opciones, chicos. Les leo las opciones y ustedes comenten la respuesta. A. Es considerado una tendencia estética burguesa que aspiraba al orden, a la estabilidad y a la libertad en defensa de la racionalidad. B. Se basa en representar acontecimientos reales basados en el capitalismo y la revolución industrial. C. Es un movimiento artístico que se caracteriza por expresar sentimientos de tristeza y considera al mundo como cruel. Su arte está relacionado con la naturaleza, imaginación y fantasía. Y D. Representa paisajes urbanos. Se caracteriza porque en la pintura se emplea pinceladas gruesas. Los artistas se caracterizan por pintar al aire libre. A ver, aquí ya van comentando. El literal A nos dicen que es la respuesta. Veamos cuál mismo es la respuesta. El literal A nos dice, nos habla de un movimiento artístico. En este caso estamos hablando del neoclasicismo. A ver, el literal A nos dice, y exacto, es el literal A. Esa es la respuesta, porque el neoclasicismo surge con la Revolución Francesa y la Ilustración, y se basa sobre todo en que aspiraba el orden, la estabilidad y sobre todo la racionalidad.
consideraba como lo más importante expresar la razón. Hace referencia a la educación. Entonces es el literal A. El literal B nos habla, se basa en representar acontecimientos reales como la revolución industrial y el capitalismo. ¿A qué hará referencia? ¿A qué movimiento artístico hará referencia el literal B? A ver, ¿a qué movimiento artístico hará referencia el literal B? Si nos habla de acontecimientos reales, nos dice. En ese entonces, el capitalismo y la revolución industrial. A ver, ¿cómo se llamaba a eso? Realismo. El realismo, muy bien. Hace referencia al realismo. Hace referencia al realismo. Estamos hablando en el literal B del realismo. El literal C es un movimiento artístico que se caracteriza por expresar sentimientos de tristeza, nos dice. Ojo, nos habla de tristeza, ven al mundo como cruel. Su arte está relacionado con la naturaleza, la imaginación y la fantasía. ¿A qué hará referencia? Si nos dice que expresa sentimientos de tristeza y ven al mundo como cruel, a ver, ¿a qué hará referencia? Romanticismo. Al romanticismo, muy bien, hace referencia al romanticismo. El D, representa paisajes urbanos, se caracteriza porque en la pintura se emplea pinceladas gruesas. Los artistas se caracterizan por pintar al aire libre. A ver, ¿cómo se llamaba a eso? A ver, ¿quién se acuerda? Impresionismo. Es el impresionismo, muy bien. Hace referencia al impresionismo. Hace referencia al impresionismo. La respuesta es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 23. La pregunta 23, chicos. A ver, lean el personaje y sus aportes. Y relacionen, a ver. A ver, lean el personaje, relacionen con su aporte. Aquí ya van comentando. A ver, los demás también comenten su respuesta. Ya le retrocedo un ratito, ¿ya? El literal A nos dicen por aquí. Veamos cuál es la respuesta. Nos habla de que seleccionemos el aporte con su, el personaje con su aporte. Dolores Cacuango, ¿qué hizo Dolores Cacuango? Ella demandó derechos laborales para el segmento de la población a la que pertenecía. Recordemos que ella luchó por los derechos de lo que son los indígenas. Y Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo, ¿qué hizo ella? Abrió camino a la participación pública de la mujer a través de la demanda por el ejercicio del sufragio. Matilde Hidalgo fue la primera mujer en sufragar en el año de 1924. Fue la primera mujer en sufragar, nos regaló el derecho al sufragio a las mujeres y también fue la primera mujer en sufragar a nivel latinoamericano. La respuesta es 1B y 2A. Esa es la respuesta de la pregunta 23, literal A. La pregunta 24. Pregunta 24. A ver, la pregunta 24, chicos. Vamos a ver la pregunta 24. ¿Qué nos dice? Con base en el texto, identifique el impacto del aporte descrito, nos dice. Y ojo, ¿qué nos dice? La civilización. La civilización mesopotámica, cuyo nombre en griego significa tierra entre ríos,
Aportó al mundo varios conocimientos, entre ellas la matemática, pues allí se creó el sistema de numeración sexagesimal que se aplica hasta la actualidad, nos dice, miren, hasta la actualidad. Y nos dice que identifiquemos el impacto del aporte descrito. A ver, ¿cuál es el impacto del aporte descrito en la pregunta 24? A ver, aquí ya nos van poniendo la respuesta. El literal A nos dicen por aquí. A ver, los demás también comenten sus respuestas. A ver, aquí nos están comentando las respuestas. El literal A nos dice. Veamos la respuesta. A ver, veamos la respuesta. En realidad, la respuesta, bueno, aquí ya me dan de respuesta que es el literal A, nos dicen. Y efectivamente, la respuesta sí es el literal A. Nos dice, este mecanismo estableció una unidad temporal básica para organizar actividades cotidianas, como el tiempo del almuerzo, la duración de reuniones, entre otros. Sí, porque prácticamente dividió al tiempo. Una hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Por eso se llama numeración sexagesimal, porque tiene su base en el número 60. Los otros literales prácticamente nos dice para determinar el numerador de los partidos de balón, en los partidos de balón. No nos sirve para eso. Aportó en la geometría y medida para la construcción de templos. Sí tiene relación con la geometría, pero no tanto como que, bueno, está relacionado con los ángulos, pero no hace referencia a lo que nos dice el texto, entonces no. La D, se creó con la finalidad de realizar suturas médicas y cirugías como la rinoplastia. Peor, porque aquí estoy hablando de medicina y aquí nos dice en el campo de las matemáticas, entonces no. La respuesta es el literal A. El sistema sexagesimal, no se olviden, tiene base el número 60. La siguiente pregunta, pero antes de contestar la siguiente pregunta. Miren, esta parte que les estoy proyectando es sacado del libro de historia de segundo de Bachillerato General Unificado del libro de historia, que se encuentra en internet y que el ministerio subió al internet el libro de historia. Entonces, miren, ¿qué nos dice esta parte? Esta parte está sacada de lo que hace referencia al Renacimiento. Veamos, ¿qué nos dice? 1.2, avances científicos y técnicos nos dice. Redescubrimiento de las teorías de Aristóteles. El redescubrimiento de las teorías de Aristóteles proporcionó a Occidente un nuevo esquema para aproximarse a la comprensión racional de la realidad, la observación y la experimentación. Gracias a este nuevo enfoque durante los siglos XV y XVI. ¿Qué se dio durante los siglos XV y XVI, chicos? A ver. El Renacimiento. Se da el Renacimiento. Miren, se da el Renacimiento. ¿Qué más nos dice? Los humanistas alcanzaron, se llamaban humanistas, bueno, el humanismo es un movimiento y se llamaban humanistas a todas aquellas personas que buscaban las explicaciones lógicas. Entonces, miren, ¿qué más nos dice? Alcanzaron importantes desarrollos científicos y técnicos que fue el precedente de la futura ciencia moderna. Estamos hablando de la Edad Moderna, Renacimiento, y nos habla aquí de los personajes más representativos de del Renacimiento. Tenemos a Leonardo da Vinci. ¿Qué nos dice de Leonardo da Vinci? Que él fue un sabio italiano que se destacó en las artes, también realizó estudios sobre matemáticas, astronomía,
sobre la parte de anatomía, la ingeniería y la botánica. ¿Se acuerdan que en una pregunta yo les hice ver quién creó el primer carro autopropulsado por acciones de resortes? ¿A quién pertenecía eso? A ver, ¿a quién pertenecía el primer carro autopropulsado por acciones de resortes? A ver. Ya no se acuerdan ya. Pertenecía a Leonardo da Vinci. Andrés Vesallo, él se caracteriza por lo que es la anatomía del cuerpo. Él prácticamente, o sus estudios, se basó en la disección de cadáveres. No se olviden que en el Renacimiento se da especial énfasis a lo que es la medicina, el campo de la medicina. Tenemos a Nicolás Copérnico, nos dice también en el Renacimiento, con su teoría del heliocentrismo, con su teoría heliocéntrica, nos dice aquí, que se dejó a un lado a la teoría geocéntrica. El heliocentrismo, que en el Renacimiento tiene gran auge y considera al Sol como el centro del universo. Y tenemos a un gran personaje, tenemos a Miguel Servet. A ver, ¿qué nos dice de Miguel Servet, chicos, en el Renacimiento? A ver, ¿qué nos dice ahí? A ver, ¿qué nos dice sobre Miguel Servet? A ver, ¿quién lee? Demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. En realidad, miren, los estudios realizados con referencia a la circulación pulmonar, hubo estudios, sí, pero por el año 1285, por ahí, pero sin embargo, es en el Renacimiento cuando Miguel Servet demostró eso. Por eso nos dice, demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Hace referencia a Miguel Servet. Ahora, chicos, vamos con la pregunta. Si nos damos cuenta, miren, demostró la existencia de la circulación pulmonar Miguel Servet en el Renacimiento, nos dice en los libros de historia del ministerio. Ahora vamos con la pregunta. Pregunta 25, ¿qué nos dice? El periodo conocido como Renacimiento entre los siglos XV y XVI fue posible gracias al aporte del Imperio Bizantino, que al encontrarse en el paso oriental del Mediterráneo, fue el punto de acceso entre Europa y Asia. Así pues, el comercio jugó un papel muy importante para poder mantener los preceptos grecolatinos de su cultura, heredadas de la fase romana, sino también los aportes de los árabes gracias a lo que aprendieron de matemáticos, médicos, botánicos y otros pensadores griegos, bizantinos y asiáticos. Pudieron contribuir al progreso del conocimiento. Esto llegó a Europa Central cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, ya que muchos sabios bizantinos en quienes pervivían estos aportes huyeron hasta esta zona llevando consigo dicha sabiduría. Nos habla del Renacimiento del siglo XV al siglo XVI, nos dice, en pocas palabras. A ver, ahora chicos, miren, con base en el texto son aportes a la ciencia por parte del periodo mencionado, excepto. ¿Cuál es el excepto aquí? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal B nos dice, demostró la existencia de la circulación pulmonar en la sangre. ¿Ha pertenecido o no ha pertenecido al Renacimiento, chicos? Sí. Sí, ¿y a quién se le atribuye eso? A ver, ¿a quién era que se le atribuía eso? A Miguel Servet. A Miguel Servet. Los primeros estudios así sobre anatomía, sobre pulmones y sobre todo, y eso sí fue como que en el año 1285 por ahí,
pero como tal, como se demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre, sí pertenece al Renacimiento y hace referencia a Miguel Servet. En los libros de historia mismo nos dicen los del Ministerio de Educación. A ver, estableció un diagrama de conjuntos para expresar sus relaciones. Esto no pertenece. ¿Por qué? Porque prácticamente, bueno, el diagrama de conjuntos, cuando se empezó a utilizar dibujos de conjuntos, fue por el año 1600, es decir, siglo XVII. Pero como tal, cuando nace el diagrama de conjuntos, es en el año de 1880 y se lo debe a Venn. Se refiere a los diagramas de Venn, 1880, a pesar de que por el año 1600, siglo XVII, también sí se utilizaba como que una especie de dibujos que simbolizaban conjuntos, pero no pertenece al Renacimiento. Postuló un método para la resolución de ecuaciones cúbicas. Esto sí pertenece porque en ese entonces se dio énfasis a lo que son las ecuaciones cúbicas, a la resolución de ecuaciones cúbicas. Y la D, que nos habla de la teoría del heliocentrismo. El heliocentrismo, que como vimos en el texto que les acabé de indicar, el heliocentrismo hace referencia a Copérnico y nos plantea que el Sol es el centro del universo. Y eso ha sido todo, chicos, por la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana. Ya falta poco tiempo para que ustedes den la prueba, estudiar, prepararse, ingresar a las clases de todos los dominios. Y eso, chicos. Nos vemos en la clase del día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. No se olviden ingresar a las próximas clases.